Un saludo muy afectuoso para los que están escuchando este programa y quiero hacer una introducción a estos temas que vamos a considerar los domingos. Tenemos en marcha dos series, una sobre el Salmo 37, que habitualmente lo vamos a tener todos los primeros domingos de cada mes. El resto de los domingos trataremos otro tema que es, yo creo, de importancia capital y que en alguna medida corresponde o es tomado de aquel momento en que los griegos vienen a junto de los discípulos del Señor y le dicen: queremos ver a Jesús. Esa pregunta o ese deseo, mejor dicho, no tanto pregunta, ese deseo de los griegos es importante, muy importante, vital en el día de hoy. La vida cristiana se desenvuelve, se desarrolla con los ojos puestos en Jesús. Y cuando vienen las contradicciones y los problemas que todos tenemos, y en el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús, nosotros vemos a Jesús y descubrimos en Cristo aspectos que vienen a condicionar, complementar, ayudar en nuestra vida cristiana. Por tanto, cuando decimos queremos ver a Jesús, la Biblia nos invita a verlo de distintas maneras. En este primer tema vamos a ver a Jesús como Dios que desciende. Y para eso quiero hacer una lectura con vosotros del capítulo 2, de parte del capítulo 2 de la carta a los Filipenses, comenzando en el versículo 5. Se ha leído muchas veces, se han citado estos versículos en otros temas de los programas, pero son de importancia para ver a Jesús como Dios que desciende. Capítulo 2 de la carta a los Filipenses, versículo 5. Haya pues entre vosotros los mismos sentimientos que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en su porte exterior como hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Queremos ver a Jesús. Mi convicción personal a lo largo de años de ministerio ha ido moviendo un poco el enfoque de las reflexiones, de los sermones, de las predicaciones, de los estudios que hago, orientando todos ellos a Jesús. Si hay algo que nosotros decimos para enseñanza, para aliento, para exhortación, que no tenga a Cristo en el núcleo, hacemos perder el tiempo al oyente y no conducimos las cosas al objetivo principal, que es conocer a Cristo. La vida eterna, dice Jesús, es que te conozcan a ti, hablando del Padre, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Por tanto, en la progresión de los temas que responde al deseo de los griegos, queremos ver a Jesús, yo quiero reflexionar hoy con vosotros acerca del descenso de Cristo. Y quiero titular el tema como Dios descendiendo. Hay tres cosas en el entorno de los versículos que leímos. En primer lugar está el ejemplo de Cristo. Y Pablo dice, haya en vosotros el mismo sentir, la misma forma de pensamiento de Jesús. En segundo lugar está el alcance de esa situación. Cristo desciende y llega a la humillación máxima desde su trono de gloria para salvarnos. Y finalmente está la demanda que establece para nosotros, expresada en aquella frase pequeña pero de tremenda dimensión. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Primeramente, el ejemplo.
Cristo es anunciado en la profecía como el siervo. Voy a Isaías capítulo 42, versículo 1, y leo estas palabras: He aquí mi siervo. El siervo requiere una disposición de obediencia. Solo es posible la obediencia entre las personas divinas desde la naturaleza humana del Verbo encarnado. La actuación divina para que esta obediencia fuera posible y la obra de redención pudiese realizarse es que el Padre, según la carta a los Hebreos capítulo 10 y versículo 5, apropió de cuerpo a Cristo. Y esto tiene que ver con la encarnación de la segunda persona de la deidad. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios, la segunda persona de la deidad, el único Dios verdadero, el Verbo eterno, viene a la experiencia de una humanidad semejante a la nuestra, mediante la cual Él puede llegar a la obediencia sin menoscabo alguno de su perfección divina. La obediencia del Señor no ha sido una obediencia fácil, algo sencillo. Dice que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por tanto, Jesucristo toma una naturaleza humana, el Verbo se hace hombre, se hace carne, para poder dar un servicio continuado en una obediencia absoluta al plan que Dios, Trino y Uno, determinó para salvar a los hombres antes de la creación del mundo. El servicio está enraizado en el alma de Cristo. Las propias palabras del Señor son evidentes. Mateo capítulo 20, versículo 28 dice: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Por tanto, el propósito de Cristo cuando viene al mundo es que como siervo sirva al plan de redención. En cierta medida, sirve Dios a los hombres, ya que por ese servicio vamos a poder tener perdón de pecados y vida eterna. Para poder servir se necesita fidelidad absoluta. Y en Juan capítulo 8 y versículo 50, el Señor dice: yo no busco mi gloria. Frente a un mundo que está buscando la gloria personal de sus logros y de sus formas, Jesús nos da ejemplo y nos dice: mírame a mí, como el Dios que desciende y que no busca su gloria personal. Ahora, la lealtad está también involucrada en el servicio de Jesús. Juan capítulo 15, versículo 10. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Juan capítulo 8, versículos 28 y 29. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. De manera que no solamente hay un servicio enraizado en el alma de Jesús, sino que hay un servicio realizado, ejecutado con plena lealtad. Y la expresión suprema de ese servicio la tenéis manifestada en las palabras de Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 9, cuando Pablo dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su riqueza fueseis enriquecidos. El servicio a este siervo se le pide en una dimensión que nadie podría asumir en la condición de hombre voluntariamente. Al siervo se le pide la entrega de su propia vida. En Juan capítulo 10, versículo 18, el buen pastor dice: nadie me quita la vida, yo tengo poder para tomarla y tengo poder, para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. El Hijo del Hombre entrega su vida por sus ovejas. Y la idea del sacrificio
de entrega, de servicio sacrificial, está expresado también en el Nuevo Testamento en la carta de Pedro, primera carta, capítulo 2, versículo 24, el cual llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Cristo se manifiesta como Dios que desciende haciéndose siervo. Alguien me va a decir, ¿por qué mencionas tanto la expresión Dios desciende? ¿Es que Dios puede descender? Dios desciende voluntariamente al hacerse hombre para aproximarse a los hombres en una obra de redención. Porque no podemos olvidar nunca que Jesús de Nazaret es un hombre, no hay duda ninguna, pero es también Dios. Es decir, Dios hombre, es el verbo de Dios manifestado en carne. Nunca deja Cristo su condición divina, se hace hombre para poder servir. Ahora, en segundo lugar, está el alcance del servicio. Y el supremo ejemplo de Cristo es evidente. El ejemplo está convertido por Pablo en los versículos que leímos en un párrafo cristológico enormemente elevado. Pablo no se proponía escribir sobre la doctrina de los estados de Jesucristo, sino sobre el ejemplo de Cristo para estímulo a los filipenses. Pablo no tiene en mente escribir sobre el estado de humillación y sobre el estado de exaltación. Pablo busca un ejemplo para que pueda confirmar aquello que ha demandado antes. Hay en vosotros este sentir. Las frases que siguen, que leímos en los versículos al principio, tienen una doctrina profundísima sobre la cristología. Y este párrafo de Pablo es comparable solo a otros párrafos, por ejemplo, de la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículos 15 al 23, o el capítulo 2 de esa misma carta, versículos 9 al 15. El párrafo comprende tres partes. En primer lugar está la preexistencia de Cristo, el cual siendo en forma de Dios. En segundo lugar está el estado de humillación. Este que existe eternamente en forma de Dios viene a la existencia de hombre y en esa existencia Cristo se limita. Y en tercer lugar está el estado de humillación total del Verbo eterno encarnado cuando se hace obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Primeramente, la preexistencia de Cristo, capítulo 2 que leímos, versículo 6, el cual siendo en forma de Dios. Notad que Pablo no está haciendo ahí un contraste entre la naturaleza divina y la naturaleza humana, sino entre la forma de Dios y la forma de siervo. La palabra forma en el texto griego indica una realidad externamente manifestada de una condición íntimamente esencial. De manera que cuando se dice está en forma de, los griegos usaban eso para hablar de algo que no podía dudarse de que fuese así porque tenía esa condición natural. Pongo un ejemplo. Aquí tengo yo un papel. Puedo decir que esto está en forma de papel. ¿Por qué? Porque es papel. Pero además de esto, puedo decir que este papel está en forma de bosquejo. ¿Por qué? Porque es un bosquejo. Ahora, si no fuese un bosquejo, yo no podría decir que este papel está en forma de bosquejo. Es bosquejo, por tanto está en forma de bosquejo. Cuando la Biblia dice, el cual siendo en forma de Dios, está afirmando una realidad. Jesucristo es Dios eterno, en unidad con el Padre y con el Espíritu Santo. Es el único Dios verdadero. La palabra forma, por tanto, exige en Cristo, en forma de Dios, exige en Cristo la presencia de todos los atributos esenciales a la deidad. Decir que cuando Cristo viene al mundo ha abandonado alguno de sus atributos, por ejemplo, omnipresencia, omnipotencia, eternidad, es rebajar a Cristo. Cristo no es un Dios rebajado, Cristo es un Dios exactamente igual que el Padre y que el Espíritu Santo en el seno de la deidad. Pablo hace una afirmación
y dice que Cristo existe en forma de Dios. Cristo es Dios, porque solo Dios puede existir en la forma de Dios. La deidad de Cristo está afirmada en todo el Nuevo Testamento. En Juan capítulo 1, versículo 1, Juan dice que aquel verbo, Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, y luego ese verbo se hizo carne, capítulo 1, versículo 14. Manifestada en Cristo como el verbo de Dios, expresa absoluta, infinita y exhaustivamente a Dios y revela al lenguaje de los hombres lo que Dios mismo es. Además, la deidad de Cristo se manifiesta en un hecho esencial que Juan menciona, unigénito del Padre, el único de esa condición. Y ese que es único de esa condición se hace hombre para venir a nuestro encuentro. La deidad de Cristo se manifiesta en razón de que Cristo mismo es, como Pablo también enseña en la carta a los Colosenses, la imagen del Dios invisible. Aquel Dios que no puede verse por los hombres, porque es espíritu puro, porque es infinito, porque es glorioso, se manifiesta en toda la dimensión de la palabra en un hombre que es Jesús de Nazaret, Verbo eterno encarnado. Además de esto, la realidad de la deidad de Cristo está también en el hecho de que, como dice el escritor de la carta a los Hebreos, es el resplandor de la gloria del Padre y la misma imagen o impronta de la sustancia divina. La forma de Dios tiene que ver necesariamente con la gloriosa presencia de la deidad y su majestad imponente. Y durante el transcurso de la vida de Cristo hay un momento en que él con 3 de sus discípulos asciende al monte llamado de la Transfiguración y allí revela la dimensión de la gloria de Dios, resplandeciendo, brillando su rostro como el sol y también sus vestidos más blancos que la nieve. Esta misma revelación de la grandeza y de la gloria de Dios se va a manifestar a Juan en el libro de Apocalipsis, cuando ve la gloria admirable de aquel que le dice: no temas, porque yo soy el que estuve muerto, pero también vivo. Ahora hay una solicitud en Jesús. Este que es en forma de Dios y que tiene los derechos divinos, dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. El sentimiento de Cristo no le llevó a retener en beneficio propio lo que tiene que ver con su condición divina. Cristo es igual que Dios porque es Dios, pero todo esto que le correspondía lo deja a un lado para venir en una forma de hombre y hacerse en esa manifestación humana obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Quiero decir esto: no estimó el ser igual como un precio irrenunciable, sino que él se despojó a sí mismo para venir a nuestro encuentro. En el versículo 7, Pablo nos presenta el vaciamiento del Hijo de Dios. Versículo 7, se despojó a sí mismo. Despojarse es un término que podríamos traducirlo también por anonadarse, se hizo nada. A los ojos de los hombres no tiene valor ninguno. El mismo profeta Isaías dice: le hemos visto pero sin atractivo para que le deseemos. Ahora yo pregunto, ¿de qué se despojó el Hijo de Dios? Pablo no está interesado en decirnos de qué se despojó, pero la Biblia nos enseña que Cristo no pudo despojarse de su naturaleza divina. Como persona divina, tiene esa naturaleza divina que es eterna con él. No dejó de ser Dios. Es lo que quiero decir con esto. En segundo lugar, no se despojó de sus atributos divinos. Todos los atributos comunicables o incomunicables de la deidad están presentes en Jesucristo. El Señor se despoja de la impronta gloriosa de su resplandor como Dios y viene al encuentro del hombre cubierto con el mandil del esclavo, ocultando a los ojos de los hombres esa impronta de la gloria divina para que pueda dialogar con ellos como un hombre más en el camino de los hombres. Jesús se despojó también de sus riquezas.
Dice el versículo que antes mencionaba de 2 Corintios capítulo 8, versículo 9, que se hizo pobre siendo rico. Y cuando voy a la historia de Jesús, a la historia humana de Cristo, encuentro con que Cristo el Señor no tuvo nunca nada propio aquí en la tierra. Y esa pobreza de Cristo significa que dio todo cuanto Él tenía y no podía dar más. Se hizo hombre y entregó su vida para el servicio de redención de los pecadores. Pablo introduce el estado de humillación. Yo quiero antes de eso hacer una distinción clara en el pasaje. Cuando el Verbo se encarna, no se humilla, simplemente se limita. Es decir, en su naturaleza humana toma la dimensión del hombre. Por tanto, Cristo entra en la experiencia de la vida humana, tiene necesidad de comer, tiene necesidad de dormir, no está presente en todos los lugares en su naturaleza humana, porque como hombre está en Jerusalén, o está en Galilea, o está en Capernaum, no importa dónde, pero la persona humana de Jesucristo, no la persona humana, la naturaleza humana de Jesucristo, subsistente en su persona divina, toma las limitaciones de los hombres. Tiene hambre, tiene sueño, llora, tiene una vida semejante a la nuestra. Pero limitarse de Dios le conduce a través de su naturaleza humana a el estado de humillación, tomando forma de siervo. De la forma de Dios viene también a la experiencia de la forma de siervo. Y el estado de humillación no consistió, como acabo de decir, en hacerse hombre, sino en hacerse esclavo, en hacerse siervo. Siempre el que manda es mayor que el que obedece. Y Cristo asume esa humillación, ese estado de humillación, para poder dar su vida en obediencia suprema al plan que Dios eterno había establecido para la redención de los hombres. Es un siervo voluntario que cumple una misión encomendada desde el cielo y es enviado por el Padre para que la realice aquí en la tierra. El siervo es un siervo voluntario. Se hace siervo porque quiere ser siervo, para poder hacer la obra de redención. Hay un contraste impresionante en la Biblia. Mientras que Satanás induce a los hombres para que sean conforme o según Dios, o de acuerdo con Dios, o sean igual que Dios en una mentira diabólica, anteriormente él ha querido ser semejante al Altísimo, mientras que Jesús, el Dios Altísimo, se hace siervo para poder servir. Hecho semejante a los hombres, el que existía en la forma de Dios viene a la experiencia de una humanidad expresada de este modo por Juan, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es difícil entender esto. El Verbo de Dios entró a la humanidad en un momento determinado de la historia humana. Mira a Pablo, escribe la carta a los Gálatas, y en el capítulo 4 y en el versículo 4 dice estas palabras: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estábamos bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ahora nota algo: hecho semejante a los hombres. Aparentemente Cristo era un hombre como los demás hombres, pero notad que la Biblia nunca dice que Jesucristo es igual a los hombres, sino semejante a ellos. Una semejanza no es una igualdad. Tiene que haber algún distintivo esencial en eso. ¿Cristo tiene un cuerpo humano? Sí, entonces es igual a los hombres. Naturalmente, en ese sentido, por supuesto. El cuerpo humano de Jesús tiene los mismos componentes que el cuerpo de un hombre. Una parte material, el cuerpo, una parte espiritual, el alma, el espíritu, la mente, el corazón, todas estas cosas que conforman la parte espiritual. Pero Cristo tiene un alma humana, hasta el punto de que Jesús dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Es más, tiene también un espíritu humano.
por cuanto en Juan capítulo 11, versículo 33, dice que Cristo, conmovido en su espíritu, lloró. Sin embargo, si Cristo era semejante a los hombres, tiene que haber alguna diferencia entre la humanidad de Jesús y la humanidad nuestra. La diferencia esencial y única es que nuestra naturaleza humana no puede dejar de pecar, porque somos hombres. Mientras que la naturaleza humana de Jesucristo, Jesús como hombre, no podía pecar. Y alguien me dice, bueno, pero si era un hombre y tiene la naturaleza propia de los hombres y el elemento volitivo de los hombres, él puede hacer su voluntad, y él oró diciendo, no se haga mi voluntad, entonces potencialmente podía pecar. No podía pecar por una razón, porque Jesucristo el Señor es en cuanto hombre, es la naturaleza humana del Verbo de Dios. El Verbo eterno de Dios se expresa en su naturaleza o por su naturaleza divina o se expresa por su naturaleza humana. De modo que el sujeto de atribución de la responsabilidad de las acciones humanas de Jesús era el Verbo en que subsiste su humanidad. Nunca la humanidad de Cristo tuvo independencia de la persona divina del Verbo que la asume por concepción y la sustenta desde ahí en adelante. Por tanto, es enviado en semejanza de carne de pecado. Pero Pedro dice que al que no conoció pecado, por nosotros, Pablo lo dice en la carta a los Corintios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros podamos ser hechos justicia de Dios en él. Y el apóstol Pedro habla de esta gloriosa dimensión cuando nos dice que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, que sin mancha y sin contaminación. Por tanto, la semejanza con nosotros es plena, se manifiesta como un hombre, pero hay algo en su condición divino-humana que le impide pecar. Esta es la gran distancia entre el hombre normal, natural, nacido en pecado, y el Verbo eterno de Dios encarnado. Ahora, ¿cuál es la expresión máxima del estado de humillación? Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cristo nació? Sí. ¿Cristo creció como hombre? Sí. ¿Cristo tuvo una familia humana? Por supuesto que sí. ¿Cristo trabajó? Naturalmente. Le llamaban el carpintero y el hijo del carpintero. ¿Cristo tuvo hambre y sed? Por supuesto que sí. Lo relatan los evangelios. ¿Fue un hombre social? Fue un hombre social. Participaba de los componentes sociales de su tiempo. Asistió a una boda, se sentaba con los publicanos y con los pecadores a comer cuando le invitaba, era despreciado por los fariseos, era un hombre social. Ahora bien, la humildad se manifiesta de esta manera. Se humilló a sí mismo, de modo que del anonadamiento, de la limitación, entra a la humillación. El Señor se abajó a sí mismo en el camino de la humillación suprema. El Señor aceptó el abatimiento, y la raíz de esa palabra significa precisamente esta: vino a ser absolutamente nada. Como cordero inmolado, vino a ser despreciado por los hombres y cargado por Dios con el pecado del mundo. Ahora, ¿cuál es la obediencia suprema del siervo de Dios? Haciéndose obediente hasta la muerte. La muerte no tiene que ver solo con el hecho físico de morir. Cristo murió físicamente como hombre, claro, naturalmente. Él dice en la cruz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero la muerte tiene que ver esencialmente con algo de una dimensión que escapa de nuestra concepción y de nuestra comprensión mental, porque se trata de la muerte espiritual. Cristo fue colocado como un maldito, tratado como si fuese un maldito, siendo Él santísimo, para que nosotros podamos ser hechos justicia de Dios en Él. La muerte sustitutoria de Cristo
me sustituye a mí, no solo en mi muerte física, sino también en mi muerte espiritual. Y la Biblia dice que el Señor gustó la muerte por todos. La humillación suprema en esa entrega incondicional a Dios para poder realizar la obra que solo en la condición de siervo podía hacer, concluye de esta manera: se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. La muerte de cruz era una muerte infamante. Los romanos ponían en la cruz a esclavos y ciudadanos de bajo nivel, personas de territorios conquistados. Ellos no podían crucificar a un romano, las leyes lo prohibían, pero Cristo el Señor es puesto en la cruz. Y la cruz para los judíos es también señal de maldición. Maldito todo aquel que es puesto en un madero. La cruz supone un sufrimiento físico tremendo, además de una impresionante dimensión espiritual. La muerte de cruz era la muerte ejecutada para el maldito de Dios. Deuteronomio capítulo 21, versículo 23. Es verdad que en Deuteronomio no se habla de cruz, se habla de aquel que es colgado en un madero. Pero Cristo se humilló de esa manera hasta llegar a bajar a las partes más bajas de la tierra, es decir, asumió la condición del más perdido de los pecadores para poder salvar a los demás. Y los griegos dijeron a los discípulos: queremos ver a Jesús. Y la Biblia me dice: míralo, como Dios descendiendo. Y yo siento la enorme emoción de pensar que el Hijo Eterno de Dios descendió a una situación de esta dimensión, inconcebible para nosotros, con un propósito: ser ejemplo para la vida cristiana. Y aquí está la demanda. El apóstol viene al encuentro nuestro en estos momentos para decirnos: hay en ti el sentir, el sentimiento que hubo en Cristo Jesús. El mismo sentir de Jesús debe ser para cada uno de sus seguidores, y la forma de pensar de Cristo debe condicionar nuestros propios sentimientos. De otra forma, hay una demanda expresada de otra manera: todo aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día. Tomar la cruz significa anular tu yo para asumir en la forma de siervo y hacer la voluntad del Padre. Dios está llamándonos a servirle. Nadie puede ser más que siervo, porque Cristo fue el siervo enviado, y Cristo pide hoy una renuncia absoluta de uno mismo para asumir la mayordomía del servicio, para convertirnos en siervos. ¿Te has parado delante de la cruz? En cierta ocasión, un gran poeta, José María Gabriel y Galán, pasó por un museo y vio un cuadro del crucificado. Y aquel cuadro quedó impreso en la mente del poeta. Y en una noche de insomnio, él escribió un largo verso que se titula Al Cristo de Velázquez. Velázquez fue el pintor de ese lienzo. Y hay un momento en que él dice: con su frente de Dios dolorida, con sus ojos de Dios entreabiertos, con su boca de Dios amargada, con sus labios de Dios sin aliento, muerto por los hombres. Por amarlos, muerto. No podemos parar delante de la cruz. No podemos mirar a Jesús como Dios que desciende sin reaccionar cada uno de nosotros a ese descenso del Señor y sentir en nuestra alma el deseo de ser como Él, de caminar por la senda del servicio para gloria de su nombre. Permita el Señor que en estos momentos cada uno de nosotros, tú y yo, doblemos nuestras rodillas y digamos: Señor,
quiero ser como tú. Permíteme la bendición de servirte, de servir a tu pueblo, de servir al mundo en un acto de entrega incondicional, para ser como tú fuiste. Quiero verte como Dios descendiendo.